Vamos a resolver entonces el ejercicio número 1, que tiene que ver con la construcción de las tangentes interiores a un triángulo, a dos circunferencias, ¿cierto? De radio R1 y R2. Entonces vamos a trazar aquí nuestras circunferencias de la mejor forma posible. Vamos a tener este centro O1 y este centro de acá O2. Y vamos a tener aquí nuestras dos circunferencias de radio R1 y de radio R2. ¿Ya? Y vamos a trazar, por supuesto, la línea que une los dos centros de estas dos circunferencias. Vamos a hacer aquí un pequeño análisis previo de este problema, ¿cierto? Vamos a construir una de las rectas tangentes comunes a estas dos circunferencias y vamos a ver qué es lo que sucede con esta tangente común a estas dos circunferencias para poder después eh, hacer la construcción. Entonces vamos a decir que este punto T1 y por acá tenemos este punto T2, son nuestros puntos de tangencia. Y si es que nosotros hacemos la unión del punto de tangencia con el centro, entonces nosotros vamos a tener una recta que es perpendicular a esta recta tangente, ¿cierto? Y esta distancia de aquí se llama R1 y esta distancia de aquí se llama R2. Y este punto de aquí vamos a llamarlo P. Vamos también a definir ciertos ángulos. Este ángulo de acá se llama alfa y se repite acá, ¿cierto? El ángulo de acá también se llama alfa y por lo tanto, dado que tenemos un ángulo de 90 entre medio, este ángulo de aquí es beta y este ángulo de aquí es beta. ¿Qué podemos observar? Observe que el triángulo O1PT1 es semejante con el triángulo O2PT2. Por lo tanto, nosotros tenemos que O1P es a R1 como O2P es a R2. Nosotros tenemos esta relación de semejanza. ¿Ok? Vamos a construir una segunda recta. Vamos a trazar una segunda recta ahora en color rojo. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a trazar esta recta que es perpendicular a esta recta, digamos L1, que vendría siendo esta de aquí. Y esta de aquí la vamos a llamar L2. Vamos a trazar esta recta roja perpendicular aquí abajo. Y vamos a trazar esta recta roja también perpendicular aquí, hallando estos dos puntos. Vamos a llamar a este punto eh, Q y a este punto lo vamos a llamar R. Y vamos a unir estos dos puntos con esta recta. Fíjense que el dibujo ya nos está diciendo algo. El dibujo ya nos está diciendo que eh, pasa por el mismo punto. Pasa por el mismo punto P. ¿Ya? Que es lo que tenemos nosotros, que R1, fíjense que esta distancia de aquí vuelve a ser R1 y esta distancia de aquí vuelve a ser R2, ¿cierto? Eh, Fíjense que nosotros lo que tenemos acá es que los dos triángulos que acabamos de construir, entonces vamos a decir, observe que el triángulo O1 PQ es semejante con el triángulo O2 P y R. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que O1P es a R1 como O2P es a R2. ¿Ya? Nosotros tenemos que estos dos triángulos son semejantes entre sí y además son semejantes a los dos triángulos que habíamos construido anteriormente. Entonces, fíjense que incluso respetan la misma razón en la que
en la que nosotros habíamos, que nosotros habíamos construido el primer punto P, que venía siendo la intersección de esta recta tangente a estas dos circunferencias. Entonces, si es que nosotros trazamos estos dos radios perpendiculares R1 y R2, nosotros lo que estamos haciendo es dividir este trazo O1, O2 en la razón R1 es a R2. Entonces, con esta construcción de estos trazos perpendiculares R1 y R2, entonces con los trazos perpendiculares R1 y R2, tenemos el punto P. O sea, nosotros estamos, a partir de estos dos trazos perpendiculares, estamos definiendo, eh, fíjense que esto lo podemos reescribir como O1P, esa O2P, como R1, esa R2, que vendría siendo la misma relación que nosotros tenemos para la recta tangente, y por lo tanto, si es que nosotros trazamos estas dos rectas perpendiculares, vamos a obtener el punto P, y a partir del punto P nosotros sabemos trazar la recta tangente desde un punto a una circunferencia. Vamos entonces con la construcción. Espero que con la construcción se entienda un poquito más la idea de la pseudo demostración que hicimos recién. Entonces vamos a tener nuevamente mis dos centros, mis dos circunferencias, y voy a trazar esta recta L1 que pasa por estos dos centros. Entonces O1, O2, esta circunferencia se llama C1 y esta circunferencia se llama C2. Entonces vamos a decir sea L1 recta que pasa por O1 y O2. Entonces esta vendría siendo L1. Luego vamos a trazar dos rectas perpendiculares, sea L2 perpendicular a L1, tal que O1 pertenece a L2, y sea L3 perpendicular a L1, tal que O2 pertenece a L3. Entonces esas dos rectas perpendiculares las vamos a trazar aquí en rojo y vamos a definir estas dos rectas que están ahí trazadas, ¿cierto? Aproximadamente. Entonces con eso, lo que nosotros tenemos es que C1 esta vendría siendo L2 y esta vendría siendo L3, inter L2 va a ser igual al punto, a los puntos A y B, y C2 inter L3 va a ser igual a los puntos C y D. ¿Ya? A, B, C y D. Luego vamos a unir A con D. No es necesario unir B con C con B, porque se van a unir en el mismo punto. Vamos a unir estos dos puntos A con D con una recta definiendo recta L4, y L4 inter L1 va a ser igual al punto P. Luego, para finalizar la construcción, desde P y tangente a C1 se traza recta L5. ¿Ya? Esta vendría siendo la recta L4, y la recta L5 vendría siendo esta recta tangente que pasa por P. Y nosotros esta recta tangente ya la sabemos construir. Y si es que nosotros la construimos tangente a una de las circunferencias, entonces necesariamente va a ser tangente a la segunda circunferencia. Esta construcción nosotros ya la sabemos, construcción conocida. Y claramente desde el punto P podemos trazar la otra tangente interior. ¿Ya? Esto nos va a servir en algunas construcciones, así que revísenlo, que es un caso de construcción bastante complejo.